Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este fin de semana largo, festivo aquí en los Estados Unidos. Gracias porque a pesar de que la playa te estaba llamando, decidiste venir el día de hoy. Estamos muy agradecidos contigo y si esta es tu primera ocasión, como Samir decía hace un momento, siempre es para nosotros un honor tenerte como nuestro invitado especial, como nuestro huésped especial. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos ustedes, los que nos acompañan en línea, desde cualquier país del mundo que tú nos estás viendo. Te mandamos un abrazo fuerte desde la ciudad de Sugar Land, en Texas, y de parte de la iglesia Sugar Creek. Gracias por estar conectados con nosotros. Así que comparte nuestro material, comparte lo que producimos, porque creemos que esto es una manera en la cual podemos introducir a las personas a la única persona que puede cambiar la vida de alguien, que es Jesucristo. Y es por eso que estamos en esta serie. Estamos en la segunda parte de una serie donde estamos viendo encuentros que personas tuvieron con Jesús y cómo sus vidas cambiaron a raíz de ese encuentro. La semana pasada hablábamos de un hombre que se llamaba Nicodemo y cómo él vino a entender que el verdadero cambio de vida solamente sucede en Jesús. Y hoy vamos a ver otra persona que también tuvo un encuentro con Jesús y él vino a entender otro aspecto increíble de lo que solamente Jesús es capaz de hacer. Pero para ello, lo que necesitamos es reflexionar un poquito acerca de algo que caracteriza nuestra cultura, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es parte de nuestra sociedad, de nuestra manera de pensar, pero que es una realidad acerca de todos nosotros. Sea que tú eres religioso, no te consideras religioso, eres un seguidor de Jesús, eres un ateo, eres un escéptico, cualquiera que sea tu posición, hay una verdad que nos caracteriza a todos nosotros, y es esto: que hemos normalizado la posesión de ídolos. Hemos normalizado la posesión de ídolos. Tener ídolos es algo que caracteriza a la historia de la humanidad. Simplemente ve cualquier civilización antigua y tú vas a ver todos los ídolos, estatuillas y todo, a lo cual ellos oraban, adoraban, seguían y todos los daños que eso causó dentro de su cultura. Y cuando nosotros vemos a esa gente, es fácil decir, wow, qué ignorantes, cómo ellos pensaban en estas cosas. Pero cuando vemos nuestra sociedad, realmente nosotros no somos tan diferentes de ellos. Simplemente lo que hemos hecho es que hemos cambiado ídolos y lo hemos hecho muy aceptable tener ídolos en nuestro tiempo también. Hay muchísimos ejemplos de esto, pero aquí hay algunos ejemplos que tú y yo tendríamos que reconocer con honestidad, que es parte de lo cual luchamos. Por ejemplo, en esta foto vemos algunos de los ídolos. La parte de arriba, hacia la izquierda, Steve Jobs, el fundador de Apple. Si tú tienes un iPhone, si tienes un MacBook, es porque tú eres parte de la secta de los que siguen a Apple. Y por mucho tiempo, Steve Jobs, que fue el fundador de Apple, salía cada año a hablar de los nuevos productos de Apple y todo el mundo se emocionaba. Era como un servicio de adoración, porque lo que dijera Steve Jobs era la verdad absoluta, era la verdad del evangelio para muchas personas. La persona a la derecha es Taylor Swift, una de las cantantes más famosas del mundo. E inclusive los fanáticos, en su mayoría adolescentes, muchachitas adolescentes que son seguidoras de Taylor Swift, inclusive se comportan como si fueran un grupo religioso. Se apodan entre ellas las Swifties, porque siguen tanto a Taylor Swift que para ellas lo que diga Taylor Swift es casi la ley. Y ni se diga acerca de los deportes. Esa foto de abajo son tatuajes de personas que se han puesto de sus figuras que ellos siguen con mayor pasión. Y en la foto original, al lado de Messi está Maradona. Alguien se puso Messi y Maradona. Me pregunto de dónde habrá sido esa persona. Y no me asombraría que fuera alguien de nuestra iglesia. He tenido conversaciones con algunos de nuestros hermanos argentinos que son fervientes seguidores del fútbol. Pero el fútbol puede ser una en la cual se crea ídolos y uno sigue como lo más importante a esa figura, a ese equipo deportivo.
Y es tanto lo que nosotros hemos normalizado esto, que inclusive hay programas de televisión que hablan de esto. Y uno de los más evidentes es uno que se llama Ídolo Americano, American Idol, que trata acerca de descubrir al siguiente gran cantante, al siguiente gran celebridad que va a acarrear fama y que va a acarrear fanáticos y esto es una muestra más de que nuestra sociedad lo que normaliza es la búsqueda de ídolos. Pero no es solamente personas. Hay otras cosas que también se convierten en ídolos en nuestra vida. Que se nos dice que si tú consigues esto, si tú buscas esto y tienes esto en tu vida, eso es lo que te va a dar aquello que tú estás buscando. En nuestra cultura nosotros idolatramos el dinero. Y es por esa razón que mucha gente, su vida está dedicada simplemente a hacer dinero. Para otros es el poder, porque lo que quieren es simplemente tener ese poder sobre los demás, porque hay una inseguridad en ellos y el ídolo, cuando vienen y ellos tratan de obtener lo que quieren, ese ídolo les va a dar lo que ellos creen que les va a garantizar una felicidad. Puede ser una relación con una persona la que se convierte en un ídolo. La generación Z, que es la manera como se llama la generación más joven de adolescentes en este momento, lo que los estudios muestran es que lo que ellos más buscan es la influencia. Es la influencia. Es por eso que para esa generación, si tú les preguntas qué es lo que tú vas a hacer el día de mañana, vas a ser un ingeniero, un doctor, vas a ser un abogado, o sea, la mayoría de ellos te dicen, no, quiero ser un youtubero, quiero ser un influenciador, porque para esa generación la influencia es el ídolo. Y cada generación tenemos algo así y cada persona estamos buscando algo que se convierte en nuestro ídolo. Pero tal como las civilizaciones antiguas, lo que nos hemos olvidado es de una verdad increíble y es esto: que un ídolo exige que le demos lealtad total para darnos poco a cambio. Un ídolo lo que nos exige es que le demos una lealtad absoluta y a cambio nos da muy poco. Es por eso que las civilizaciones antiguas muchas veces ellos racionalizaban sacrificar a uno de sus hijos a cambio de tener una buena cosecha, o sacrificar a alguna persona a cambio de tener una victoria en la guerra, o tener paz en la tierra, o alguna otra cosa. El problema es que los ídolos solo nos pueden dar poco, pero nos exigen absolutamente toda nuestra lealtad. Hay un ejemplo recientemente que leí de eso, y es acerca de un hombre que se llama Kurt Steiner. Y Kurt Steiner, él es una persona que tiene el récord mundial de tirar piedras y que reboten sobre el agua. De hecho, aquí hay una foto de él. Y Kurt Steiner es lo que él se dedica. Yo no sé si tú en alguna ocasión hacías esto cuando ibas a la playa o ibas quizás a un lago o a algún lugar donde concursabas, competías con otras personas a ver quién podía hacer que la piedra rebotara más veces y se fuera más lejos. Pero estoy seguro que nadie de aquí ha logrado compararse al récord de este hombre. ¿Sabes cuál es el récord mundial que él tiene? 88 veces que rebote una piedra sobre el agua. Algo increíble. Pero para lograr eso, este hombre se ha dedicado en cuerpo y alma a ser la persona que más domine esto. Durante 22 años es lo que él se ha dedicado, 8 horas al día a tirar piedras en el agua. Y a raíz de eso ha ganado 17 campeonatos mundiales. Yo ni sabía que había un campeonato mundial de tirar piedras sobre el agua. O sea, bueno, pero 17 veces campeón mundial de eso. Y tiene el récord mundial Guinness y se ha destacado y se le ha abierto mucha fama y fortuna por eso. Pero a cambio de hacer eso, en una entrevista él mismo
tenía que reconocer que por su obsesión por ser el campeón mundial de esto, su matrimonio se le vino para abajo. Ahora él es divorciado. La relación con su familia se ha roto por completo. Ha perdido cada una de las relaciones con su familia. De hecho, hoy en día él vive solo, apartado de todos los demás, en lo que ahora está de moda, el minimizar, una casa mínima o minimalizada. Bueno, eso que ni siquiera lo puedo pronunciar, que ahora está de moda y que en Latinoamérica lo hemos tenido por tantos años, o sea, no es la gran cosa hoy en día. Pero él vive prácticamente sin ninguna tecnología nueva, sin ninguna cosa y apartado de todas las demás personas. Deprimido, inclusive no sabe su propósito. Y en la misma entrevista que leía, hablaba acerca de que él decía que él había cambiado todo por obtener esto y que había perdido todo. Pero que ahora inclusive ni siquiera sabía cómo dejar de hacer esto porque es lo único que le permitía, después de tantos años, ganarse la vida, pero que había perdido todo a costa de ello. Eso es lo que hacen los ídolos. Los ídolos lo que hacen es que nos exigen lealtad absoluta, lealtad total, y nos dan muy poco a cambio. Ahora quizás tú estás aquí, tú estás diciendo, bueno, Juan Carlos, esto no se refiere a mí, porque yo ni sigo a Taylor Swift, ni tiro piedras en el agua, así que esto no es algo que va conmigo. ¿Sí? ¿En serio? El problema es que todos nosotros desafortunadamente tendemos a desarrollar ídolos, seguidores de Jesús y aquellos que no son seguidores de Jesús. Y una manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta, para ti y para mí, cuáles son los ídolos en nuestra vida, es viendo ciertas pruebas para detectar cuáles son nuestros ídolos. 3 cosas que si nosotros le ponemos atención podemos contestar exactamente cuál es nuestro ídolo. Quizás para ti no es el dinero, quizás para ti no es el poder, pero es alguna otra cosa que exige tu lealtad completo. La primera prueba es cuando nos encontramos nuestro propósito en Él. Si tú quieres saber cuál es tu ídolo, es aquello en lo cual encontramos nuestro propósito en Él. Es aquello que nos define, es lo que nos da nuestra identidad. Tú dices, esto es para mí lo que me mueve. Quizás para ti es una carrera. A lo mejor para ti es el hecho que te llamen el doctor fulano de tal, el ingeniero fulano de tal. Es esa profesión a la cual tú te dedicaste, te sacrificaste tanto y tu identidad está envuelta en aquello que tú lograste tanto para sentir que eso es lo que al final te da valor. Puede ser muchas diferentes cosas, pero es aquello en lo cual sentimos que encontramos nuestro propósito. Lo otro es, la segunda prueba es aquello en lo cual rehusamos vivir sin Él. Rehusamos vivir sin Él. Es aquello que si se te quita de tu vida, toda tu vida se desmorona. Es aquello en lo cual si tú lo pierdes en tu vida, todo se viene completamente para abajo. Tú dices, bueno, puedo vivir sin esto, puedo vivir sin esto, otro y todo, pero esto de aquí, wow, yo no concibo que yo podría vivir sin esto. Esa es una manera de saber aquello que es tu ídolo. Y lo último es esto, la última prueba es esto. Es aquello que priorizamos sobre Dios. Es aquello que priorizamos sobre Dios. Es aquello que está en primer lugar de Dios. Que cuando tienes que competir entre esto y Dios, esto es lo que gana. Puedo decir, para mí, en mi adolescencia y en mis años de juventud, para mí mi ídolo era el fútbol. Cuando yo era un adolescente, mi sueño era haber sido un jugador de fútbol. Y tenía todo para ser destinado a ser el mejor futbolista de la historia, excepto el talento. Pero fuera de eso, tenía absolutamente todo para haber sido. Pero cuando era adolescente, jugaba en un equipo juvenil profesional de mi país. Y mi sueño era debutar en primera división. Mi sueño era
algún momento jugar en la selección nacional, y eso por cosas en la vida y cosas que se dieron, nunca al final se cumplió ese sueño. Luego me mudé de mi país, fui para vivir a México, y estando en México, a pesar de que ya no jugaba fútbol a alto nivel, todavía el fútbol para mí era como mi pasión y todo. Me acuerdo la iglesia donde vine a encontrar a mi esposa, donde conocí a mi esposa. Los domingos, por alguna razón, no sé por qué, pero el pastor y la iglesia siempre ponían la hora de los servicios a la misma hora de los mejores partidos de fútbol. Y entonces yo tenía que decidir ir al servicio o quedarme a ver el partido de fútbol. Y recuerda, esto era antes de YouTube, esto era antes de DirecTV, esto era antes de poder ver las cosas posteriormente. Y la mayoría de ocasiones ganaba el fútbol. El problema es que este ídolo me daba muy poco, pero me exigía mi lealtad total. Para ti es quizás alguna otra cosa. Porque el problema es que todos nosotros luchamos con ídolos. Todos nosotros luchamos con algo que trata de tomar el control de nuestra vida. Y Dios, en cambio, Dios pide también que le demos lealtad total. Pero Él, en cambio, es para darnos lo mejor a cambio. Eso es algo que tú y yo necesitamos recordar. Porque igual que los ídolos que piden lealtad total, Dios también pide lealtad total. Pero mientras que un ídolo nos ofrece poco a cambio, en Dios nos ofrece lo mejor a cambio. Es más, lo mejor de la vida no podemos recibirlo si no estamos siguiendo a Jesús y dándole nuestra lealtad completa. Una de las personas que mejor explica esto es uno de los pensadores más increíbles del cristianismo y en realidad de la humanidad, de la historia, que es un escritor británico que se llama C.S. Lewis. Si tú has venido a Sugar Creek desde hace algún tiempo, habrás visto que lo he citado en muchas ocasiones, pero era un brillante pensador, y en uno de sus libros él habla acerca de esto. Y me encanta la manera como él lo escribe y cómo lo pone. Él lo explica de esta manera. Él dice: si quieres calentarte, debes estar cerca del fuego. Si quieres mojarte, debes meterte en el agua. Si quieres gozo, poder, paz y vida eterna, debes acercarte o incluso entrar en lo que los tiene, aquella fuente que los tiene. No son una especie de premio que Dios podría, si quisiera, entregar a cualquiera. Son una gran fuente de energía y belleza que brota en el centro mismo de la realidad. Si estás cerca de ella, el chorro te mojará. Si no lo estás, permanecerás seco. Si un hombre se une a Dios, ¿cómo no va a vivir eternamente? Una vez que un hombre se separa de Dios, ¿qué puede hacer sino marchitarse y morir? Y lo que C.S. Lewis está diciendo es esto: la fuente de todo aquello que realmente vale la pena en la vida no está en los ídolos que buscamos en esta vida, donde pensamos que nos va a llenar y dar propósito. No puede encontrarse en ninguna de estas cosas que los ídolos de este mundo ofrecen. Lo único que lo puede dar es la fuente de todo aquello. Cuando tú vienes a la persona de Dios, lo que automáticamente vas a recibir por estar junto con Dios, por dar tu lealtad a Dios, es la paz, es el gozo, es el amor, es la vida, es la luz. Todas aquellas cosas que tú y yo estamos buscando equivocadamente en los ídolos, solamente se obtiene cuando venimos y estamos conectados con Dios. Y hoy vamos a ver una historia de un joven que vino a entender eso. Que él se encontró con Jesús y Jesús le vino a retar precisamente con respecto a ello. Un día Jesucristo estaba predicando a una multitud y parte de lo que él quería que ellos entendieran era la manera de acercarse a Dios, la actitud con la cual tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Y entonces él agarró y tomó un niño de entre la multitud y le dijo a la gente: el que no es como un niño como este no puede entrar al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no era tanto
simplemente de que los niños son los que van al cielo. Hay otros versículos que hablan un poco acerca de eso, pero en esta ocasión lo que él está enfatizando era la actitud que tienen los niños. Porque a medida que crecemos, a medida que vamos envejeciendo, una de las características que tú y yo tenemos es que endurecemos nuestro corazón. Nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestros malos momentos hacen que tú y yo tengamos un corazón más duro. Y es por eso que a medida que nos volvemos mayores es más difícil cambiar, porque nosotros estamos atados a todas esas heridas. En cambio, un niño, tú le puedes introducir a la verdad y rápidamente recibe y abraza la verdad. Y lo que Jesús estaba diciendo era eso: sean como los niños para abrazar la realidad de Dios. De esa manera ustedes pueden entender que necesitan a Dios. Es ahí donde encontramos la fuente de toda la vida. Y cuando acababa de terminar de decir eso, se le acercó un joven que vino corriendo hacia él para preguntarle acerca de la vida eterna. Y él pensaba que con lo que él había logrado en su bondad, en su moralidad, en tratar de ser una buena persona, que eso era suficiente. Y él viene a constatar que al final no lo era. Y una de las cosas que él nos va a enseñar a través de este encuentro es lo siguiente: que cuando entendemos nuestra condición real, valoraremos la gracia en Jesús. Cuando tú y yo venimos a entender que no somos tan buenos como creemos, que no somos por naturaleza buenas personas, sino más bien todos nosotros somos por naturaleza pecadores, rebeldes, y hacemos lo que va en contra de la voluntad de Dios, más entonces valoramos la gracia que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Escucha entonces cómo en una de las biografías de la Biblia esta historia se habla, pero nos vamos a enfocar con la manera como Marcos, el Evangelio de Marcos, o la biografía de Jesús en Marcos capítulo 10 nos habla. Escucha cómo dice en el versículo 17: cuando Jesús salía para irse, acabando de enseñar acerca de los niños, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y es interesante porque aquí hay un hombre que tiene absolutamente todo lo que aparentemente la sociedad de esa época y nuestra sociedad hubiera pensado que era suficiente. En esa época era muy raro encontrar una persona que fuera joven y rica, porque la mayoría de la riqueza en ese tiempo era algo que uno obtenía por herencia. Entonces, a medida que trabajaba una generación tras otra, iban acumulando y dejando para la siguiente generación. Acumulaban, trabajaban y entonces dejaban para la siguiente generación. Y él probablemente había heredado ese dinero siendo muy joven, pero era muy raro encontrar a una persona así. Y él, teniendo la riqueza aparte, era una persona como respetada, era una persona que tenía admiración a pesar de su juventud. En otras palabras, este chico es alguien que tiene lo que hoy en día se busca, que es ser un influenciador. Era un influenciador este joven. Y sin embargo, con toda la influencia que tenía, con el dinero que él tenía, con el poder que él tenía, con la admiración que él tenía, no era suficiente. Es por eso que cuando viene a Jesús, no simplemente le dice a Jesús: perdón Jesús, no quiero hablar delante de toda esta gente, ¿podríamos ir a tomar un café y tú y yo platicar? Quiero contarte de algunas cosas, algunas preguntas que yo tengo. No, él viene corriendo a Jesús desesperado y se arrodilla delante de Jesús, porque él se había dado cuenta que todo el dinero que él tenía, todo el poder que tenía, toda la admiración que tenía no era suficiente. Y entonces él le pregunta a Jesús acerca de la vida eterna. ¿Cómo puedo yo ganarme la vida eterna? Como él lo dice en Mateo, esta misma historia en el Evangelio de Mateo, él dice: ¿cómo puedo yo ganarme la vida eterna? Y aquí es: ¿cómo puedo heredar? En otras palabras, él, siendo un hombre de negocios, estaba acostumbrado a negociar. Ok,
¿cuánto por esto? Toma, te doy esto. ¿Qué te parece? Perfecto. Ok, y acá, ok, vamos a comprar esto de acá, vamos a expandir acá, vamos a hacer. Él era un hombre de negocios que estaba acostumbrado a negociar. Y él viene a Jesús y dice, ok, Jesús, ¿cuál es entonces el precio? ¿Qué tengo yo que negociar para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo yo hacer por obtener la vida eterna? Y la respuesta es, no puedes hacer nada, porque no eres tan bueno como tú crees. Y escucha entonces cómo continúa la conversación. Jesús lo confronta. Jesús le dice esto. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Por cierto, Jesús no está negando de que Él no es bueno, sino le está tratando de clarificar una mala concepción con respecto a lo que es bueno. Porque cuando nos vemos a nosotros pensamos que somos muy buenas personas, somos muy chéveres, gente que ayuda, venimos gente a la iglesia, leemos la Biblia. Somos como los maleantes, drogadictos, estafadores, gente allá afuera. Nosotros somos lo mejor de lo mejor y somos muy buenas personas. Dios nos ama porque somos muy buenos. Y Jesús va a exponer su mala concepción y la mala concepción que tú y yo tenemos acerca de nosotros mismos. Escucha cómo Él lo dice. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, la respuesta de este joven debió de haber sido, bueno, Jesús, o sea, si tú dices que ver a una persona con lascivia es cometer adulterio, pues no puedo decir que no he cometido adulterio. Si tú lo que dices es cada vez que me enojo con alguien e inclusive le insulto, es como matar a esa persona, entonces bueno, soy culpable también de matar. Pues ¿alguno de ustedes, por ejemplo, se ha agarrado a algo que no le corresponde? Pues es robar. O sea que tú y yo somos ladrones. Y luego Él dice, no des falso testimonio. ¿En alguna ocasión has mentido? Si dices que no, ya eres un mentiroso. Y cuando vemos esto, somos asesinos, adúlteros, ladrones, mentirosos. Y déjame preguntarte esto: ¿has honrado a tu padre y a tu madre en todo momento? Las risas te delatan. Entonces, si Jesús nos hubiera preguntado eso, como le preguntó a este joven, nuestra respuesta hubiera sido, Señor, si ese es el requisito para entrar a la vida eterna, para ser parte de tu reino, ya estuvo que yo no voy a entrar. Es más, ya estuvo que nadie va a entrar, porque nadie ha cumplido con las leyes de Dios perfectamente. Pero él estaba convencido que era una buena persona, como muchas veces tú y yo nos hemos convencido que somos buena persona. Escucha la respuesta tan ridícula de este joven, que muchas veces es la que tú y yo tenemos. Él dice esto: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Él, como que eran calcomanías de álbum, dijo, a ver, ya tengo esta, ya tengo esta, ya tengo esta. No, yo estoy bien, yo sí hago todas esas cosas. El problema es que tú y yo tenemos una concepción equivocada de lo que es bueno. Y muchas veces nuestra sociedad nos dice, nosotros por naturaleza somos buenos, pero es una mentira. Por naturaleza, tú y yo somos pecadores. Y sin la gracia de Jesús no somos absolutamente nada. Es por eso que nosotros lo necesitamos. Ahora, después de actuar de esta manera, uno esperaría que o Jesús se reiría en la cara de él, lo rechazaría, le diría, vete porque ni siquiera sabes de lo que estás hablando. No. Me encanta el hecho de que Jesús lo ama a él y te ama a ti y a mí. Y porque Dios nos ama, Él nos ofrece libertad de la esclavitud de la idolatría. Jesús lo que nos ofrece es libertad de la esclavitud de la idolatría. Aquellos que son idólatras no aplaudieron, pero está bien, ustedes saben quiénes son. ¿No es cierto? Escucha entonces cómo Jesús
le responde a este joven. Versículo 21. Jesús mirándolo, lo amó. No estaba enojado con él, no lo estaba despreciando, no lo ridiculizó, no lo rechazó, lo amó. Pero Jesús no puede bajar el estándar. Jesús no viene y dice, no, tranquilo. Sí, están las leyes de Dios, pero tú tranquilo. Mientras tú te sientas bien, mientras que tú tengas buenas intenciones, mientras que tú le eches ganas, mientras que tú vengas cada semana, mientras que tú leas la ley, con eso estás bien, no te preocupes. No, Jesús no rebaja la ley, porque rebajar la ley sería un pecado. Escucha lo que Jesús dice. Jesús, que lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? ¿Jesús odia a la gente que tiene dinero? Si es así, tú y yo estamos en problemas, porque vivimos en los Estados Unidos y Dios nos ha bendecido, cualquiera que sea nuestra situación económica, con una mejor que la mayoría del mundo y la mayoría de la historia. Pero gracias a Dios que Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está exponiendo en la vida de este joven era su ídolo, y el dinero era su ídolo. Era lo que tenía antes de Dios. Y para ti a lo mejor es el dinero, pero puede que sea otra cosa. El problema no es aquello que es el ídolo, sino es lo que anteponemos a Dios. Y Jesús lo que nos está ofreciendo es libertad de eso, porque todo ídolo nos va a exigir lealtad total y nos va a dar muy poco, y a la larga nos va a llevar a la muerte. Pero Jesucristo, en cambio, nos viene a traer libertad de la esclavitud de la idolatría y nos viene a ofrecer algo mucho, mucho más profundo. Y por eso a este joven él le ofrece. ¿Y por qué tenía que ser eso? Porque estaba mostrándole cómo él mismo era una contradicción. Porque la ley de Dios se resume en dos cosas: amarás a tu Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al vender su dinero, él mostraría que ama a Dios más que cualquier cosa, y al dárselo a los pobres estaría amando a su prójimo como a sí mismo. Pero al no hacer eso, estaba mostrando que su ídolo era mucho más importante. Y tú y yo tenemos que recordar esto: no podemos servir a Dios y a nuestros ídolos. No podemos tener un pie en las cosas de Dios y tener un pie en los ídolos en nuestra vida. Es imposible vivir de esa manera. Escucha cómo entonces, ¿qué es lo que continúa diciendo? Versículo 22. Aquí está este joven que acaba de escuchar que necesita vender, deshacerse de su ídolo y seguir a Jesús. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Su ídolo era más importante. Y en nuestras vidas, a veces nuestros ídolos son más importantes que Jesús. Versículo 23. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué? Porque los discípulos, igual que nosotros, en nuestra cultura y la cultura de ellos, creían que si uno tenía mucho dinero era porque Dios le había bendecido, porque como Dios lo amaba más. Mira tanto las bendiciones que Dios me ha dado. Mira que compré este carrito, es una bendición de Dios. Mira la casa, es una bendición. Y pensamos que mientras más tenemos, es porque Dios nos está bendiciendo más, y es porque Dios como que nos ama de una forma especial. Y Jesús lo que dice es esto. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Si los ídolos como el dinero, poder, el sexo o cualquier otra cosa en nuestra vida es lo que más servimos, imposible entrar en el reino de Dios. Pero aquí es donde viene la buena noticia. Solo Dios puede lograr lo que es imposible para nuestro corazón idólatra. Solo Dios puede lograr lo que es imposible para nuestro corazón
idólatra. Escucha cómo termina diciendo Jesús aquí, versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Es lo mismo que tú y yo nos preguntamos. Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo es posible para Dios. Es por esa razón que quizás tú llegas el día de hoy aquí y tu ídolo es aquello que demanda tu lealtad. Pero el problema es que a la larga va a terminar destruyendo tu vida. Te ofrece muy poco y te lleva a la muerte. Y el día de hoy tú tienes la oportunidad de venir a conocer a un Jesús que es la fuente de todas las cosas que estamos buscando en la vida. Y Él te ama. Y al igual que este joven que se fue triste y que Jesús lo amó, pero no lo obligó a venir, así Jesús extiende su mano hacia ti y te ofrece una invitación a venir a conocerlo a Él como la fuente de todo aquello que necesitamos. Para algunos de ustedes que ya son seguidores de Jesús, comenzaron a seguir a Jesús al poner su fe en Él, pero poco a poco han ido perdiendo el rumbo y han puesto a otras cosas antes que Jesús, volviendo a colocar los ídolos como lo más importante. Y Jesús te viene a recordar que ningún ídolo puede traerte el propósito a tu vida que tú estás buscando. Es solamente Él, la fuente de la vida, el creador y el salvador, que es aquel que merece que le sigamos. Y por esa razón, hoy tienes tú la oportunidad de venir y conocer a Jesús de esa manera, o rectificar el camino en el cual tú estás como seguidor de Jesús. Cualquiera que sea tu necesidad o tu decisión, queremos invitarte en solamente un momento, al terminar esta reunión, a que en la parte de atrás tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, un lugar especialmente hecho para ti, para contestar cualquier pregunta, para ayudarte a tomar la decisión de venir a conocer a Jesús, de venir a renovar tu decisión de seguir a Jesús, para tomar la decisión de bautizarte y tomar en serio seguir a Jesús. Cualquiera que sea tu siguiente paso, hoy queremos ayudarte a que tú lo hagas, terminando esta reunión allá atrás. Padre Celestial, qué increíble es tu amor. Nosotros somos rebeldes, somos idólatras, y a pesar de eso tú nos amas. No merecemos tu amor y no hay nada que podemos hacer para limpiar nuestros pecados o para ganarnos tu reino. Es simplemente por la gracia en tu Hijo Jesucristo. Por eso te alabamos, te bendecimos y nosotros proclamamos que solamente tú eres digno. Por lo tanto, ayúdanos a quitar todos nuestros ídolos de nuestra vida y a dar el primer lugar a ti, a tu Hijo Jesús, y seguirte con toda nuestra lealtad. Te alabamos y te bendecimos y oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro increíble Salvador Jesús. Amén.